Hola a todos, en el video se puede observar la resolución de un ejercicio relacionado con la regla de Cramer. El problema nos pide resolver el sistema de ecuaciones mediante la regla de Cramer. Solución. Tenemos el sistema de ecuaciones. Reconocemos que el sistema presenta 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Iniciaremos nuestro análisis determinando el determinante de la matriz del sistema. Ten en cuenta que la matriz del sistema es la matriz formada por los coeficientes de las variables. A continuación, determinaremos el determinante de la matriz de los coeficientes de las variables. Para calcular el determinante de la matriz, nos apoyaremos en la regla de Sarrus. Para ello, añadiremos las dos primeras filas de la matriz en la parte inferior. Seguidamente multiplicaremos los elementos de la diagonal principal, de donde obtenemos 24. A continuación, multiplicaremos los elementos que se encuentran en la primera diagonal paralela a la diagonal principal, de donde obtenemos 2. Luego multiplicamos los elementos que se encuentran en la segunda diagonal paralela a la diagonal principal, de donde obtenemos menos 42. Seguidamente multiplicamos los elementos de la diagonal secundaria, de donde obtenemos 3. A continuación multiplicaremos los elementos que se encuentran en la primera diagonal paralela a la diagonal secundaria, de donde obtenemos 21. Luego multiplicamos los elementos que se encuentran en la segunda diagonal paralela a la diagonal secundaria, de donde obtenemos menos 32. Finalmente sumamos los productos obtenidos de la columna derecha menos los resultados obtenidos de la columna izquierda. Al reducir obtenemos menos 8. De modo que el determinante del sistema será igual a menos 8. Para determinar el valor de la variable x, debemos dividir el determinante de la variable, en este caso x, entre el determinante del sistema. Entonces, a continuación determinaremos el determinante de la variable x. Dado que queremos determinar el determinante de la variable x, en el determinante del sistema cambiaremos la columna de los coeficientes de la variable x por la columna de los términos independientes del sistema. Para calcular este determinante nos apoyaremos en la regla de Sarrus. Para ello, añadiremos las dos primeras filas en la parte inferior. Seguidamente multiplicaremos los elementos de la diagonal principal, de donde obtenemos 16. A continuación multiplicaremos los elementos que se encuentran en la primera diagonal paralela a la diagonal principal, de donde obtenemos 0. Luego multiplicamos los elementos que se encuentran en la segunda diagonal paralela a la diagonal principal, de donde obtenemos menos 28. Seguidamente multiplicaremos los elementos de la diagonal secundaria, de donde obtenemos 2. A continuación multiplicaremos los elementos que se encuentran en la primera diagonal paralela a la diagonal secundaria, de donde obtenemos 14. Luego multiplicamos los elementos que se encuentran en la segunda diagonal paralela a la diagonal secundaria, de donde obtenemos 0. Finalmente sumamos los productos obtenidos de la columna derecha menos los resultados obtenidos en la columna izquierda. Al reducir, obtenemos menos 28. De esta forma, el determinante de la variable x es igual a menos 28 y el determinante del sistema es igual a menos 8. Al reemplazar en la fórmula, obtenemos menos 28 sobre menos 8. Al simplificar, eliminamos los signos y sacamos cuarta a ambos números, de donde obtenemos 7 medios. Seguidamente determinaremos el valor de y. Para ello debemos dividir el determinante de la variable, en este caso y, entre el determinante del sistema. Entonces, determinemos el determinante de la variable y. Dado que queremos determinar el determinante de la variable y, en el determinante del sistema cambiaremos la columna de los coeficientes de la variable y por la columna de los términos independientes. Para calcular este determinante nos apoyaremos en la regla de Sarrus. Para ello añadiremos las dos primeras filas de la matriz en la parte inferior. Seguidamente multiplicamos los elementos de la diagonal principal, de donde obtenemos 0. A continuación multiplicaremos los elementos que se encuentran en la primera diagonal paralela a la diagonal principal, de donde obtenemos menos 4. Luego multiplicamos los elementos que se encuentran en la segunda diagonal paralela a la diagonal principal, de donde obtenemos menos 42.
Seguidamente multiplicamos los elementos de la diagonal secundaria, de donde obtenemos 0. A continuación multiplicaremos los elementos que se encuentran en la primera diagonal paralela a la diagonal secundaria, de donde obtenemos menos 42. Luego multiplicamos los elementos que se encuentran en la segunda diagonal paralela a la diagonal secundaria, de donde obtenemos menos 32. Finalmente, sumamos los productos obtenidos de la columna derecha menos los resultados obtenidos de la columna izquierda. Al reducir, obtenemos 28. De esta forma, hemos obtenido el determinante de la variable y, que es igual a 28, y el determinante del sistema, que es igual a menos 8. Al reemplazar en la fórmula, nos queda menos 28 sobre 8. Al simplificar, sacando cuarta tanto el numerador como el denominador, obtenemos que el valor de y es igual a menos 7 medios. Finalmente determinemos el valor de z. Para ello debemos dividir el determinante de la variable, en este caso z, entre el determinante del sistema. Entonces determinemos el determinante de la variable z. Dado que queremos determinar el determinante de la variable z, en el determinante del sistema cambiaremos la columna de los coeficientes de la variable z por la columna de los términos independientes. Para calcular este determinante nos apoyaremos en la regla de Sarrus. Para ello iniciaremos añadiendo las dos primeras filas de la matriz en la parte inferior. Seguidamente multiplicaremos los elementos de la diagonal principal, de donde obtenemos 6. A continuación multiplicaremos los elementos que se encuentran en la primera diagonal paralela a la diagonal principal, de donde obtenemos 4. Luego multiplicamos los elementos que se encuentran en la segunda diagonal paralela a la diagonal principal, de donde obtenemos 0. Seguidamente multiplicamos los elementos de la diagonal secundaria, de donde obtenemos 6. A continuación multiplicaremos los elementos que se encuentran en la primera diagonal paralela a la diagonal secundaria, de donde obtenemos 0. Luego multiplicamos los elementos que se encuentran en la segunda diagonal paralela a la diagonal secundaria, de donde obtenemos menos 8. Finalmente sumamos los productos obtenidos de la columna derecha menos los resultados obtenidos en la columna izquierda. Al reducir, obtenemos 12. De esta forma, hemos determinado el determinante de la variable z, que es igual a 12, y tenemos el determinante del sistema, que es igual a menos 8. Al reemplazar en la fórmula, obtenemos 12 entre menos 8. Simplificamos cuarta en el numerador, cuarta en el denominador, obteniendo que el valor de z es igual a menos 3 medios. Por lo tanto, el valor de x es igual a 7 medios, el valor de y es igual a menos 7 medios, y el valor de z es igual a menos 3 medios.